Queridos colegas, saludos desde Žižkov. En este vídeo, que es el último del curso, me voy a dedicar un poco a un poeta mexicano. Y en realidad eh, no es poesía española, claro, porque es poesía, eh, es, es poesía hispanoamericana. Pero bueno, es poesía en español y en realidad voy a hablar solo un poco de él y luego, digamos, sus poemas nos darán la posibilidad de compararlos con algunos temas, con algunas cosas que hemos visto y que de alguna manera nos acercan al concepto de la modernidad, ¿no? De la modernidad en poesía. Y, y además, es verdad que no es un poeta español, sino que es un poeta hispanoamericano, pero al fin y al cabo es un poeta que escribe en español. Y decía Goitisolo que su patria no era España, sino el español. Así que José Emilio Pacheco. Creo que tenéis las fechas en la fotocopia. Hay dos fotocopias. En la primera fotocopia están las fechas de nacimiento y muerte. Nació en el 39, murió en el 2014 y es decir, hace no mucho, ¿no? Mm, Él primero, claro, empezó a leer y a escribir en México, ¿no? Pronto conoce a algunos compañeros de generación, como son Monsiváis, es un novelista, y mm, a Ponce, o Juan García Ponce. Juan García Ponce es un novelista extraordinario, pero muy poco conocido. Su obra más importante seguramente es Crónica de la Intervención. Es una novela enorme de 1000 páginas, publicada en el año 84, creo, 1984. No, perdón, en el 82, creo que fue en el 82. Crónica de la Intervención. Juan García Ponce. Bueno, pues este Ponce, mm, que era profesor de literatura alemana en la universidad, estudió filología alemana y fue profesor de literatura. Parece ser que es el que introdujo a Pacheco mm, en Octavio Paz, es decir, el que le dijo, toma, lea Octavio Paz, ¿no? Mm, es muy importante, ¿no? La presencia de Octavio Paz y en realidad los primeros libros de Pacheco, mm, esta es la obra completa de Pacheco, poética. No, no es que publicara 5 libros, es que está en estos volúmenes están todas las cosas que ha publicado, ¿no? O sea que es un poeta con una obra bastante extensa. Y en el primero, en Poesía uno, que es este, Los elementos de la noche, fijaros las fechas, 1958, o sea, él empieza en el 58. Cuando empieza a publicar en el 58, Octavio Paz está un poco empezando también, ¿no? Ha empezado antes, digamos, 20 años antes, pero todavía le queda mucho camino a Octavio Paz. Bueno, pues eh, Pacheco empieza a leer también a Octavio Paz y claro, ahí en los primeros libros de Pacheco se nota mucho la presencia de Octavio Paz. Es evidente que hay una influencia de Octavio Paz que, digamos, tenía 20 años más que él, ¿no? O algo así, 90 y pico. Y, lógicamente, claro, Octavio Paz es un poeta eh, fuerte, digamos, aunque lo critican mucho en México, ¿no? Pero em, a quién no critican en algún sitio. A mí me parece que es un poeta interesante. Y en cualquier caso, hombre, ya era un poeta maduro y cuando Pacheco está empezando, pues se deja influir por él, ¿no? Pero luego pronto encuentra su camino y José Emilio Pacheco. Y muy rápidamente eh, encuentra ya su estilo, que es un estilo descarnado. José Emilio Pacheco escribe así, sin adornos, con una especie de brutalidad, o sea, que dice las cosas, las deja ahí tiradas, ¿no? Como en el poema, y ya está. Y esto lo encuentra rápido, ¿no? Y luego ya, digamos, ese estilo más o menos es el mismo que tiene hasta el final de su vida. Pacheco es un poeta muy conceptual, es decir, que sus poemas consisten en ideas,
que él dice directamente y nada más. En vez de ser poetas metafóricos, ¿no? O poetas que adornan, no es como Góngora, ¿no? Góngora no tiene muchas ideas. Góngora tiene ideas estéticas, pero no tiene ideas de pensamiento. Solamente Góngora ve pasar un río y hace una metáfora sobre el río, ¿no? Pero es el río, nada más, ¿no? En cambio, Pacheco es un poeta conceptual, es un poeta que dice cosas. Y lo dice de una forma muy sencilla y muy directa. El tema, básicamente, es el tiempo. El tema es el paso del tiempo o el tiempo que lo destruye todo. Claro, es un tema muy típico, ¿no? De la literatura en español. Y, por ejemplo, a veces él habla de Jorge Manrique. Claro, lógico, ¿no? En la primera fotocopia, en la parte de la derecha arriba, tenemos un poemita que se llama Contra Elegía. Y ahí dice, mi único tema es lo que ya no está. Eh, No solamente el tema de Vallejo, perdón, de Pacheco es que el tiempo destruye las cosas, sino que, digamos, lo que le interesa es lo que no existe, lo que no está, o lo que ha dejado de ser, o lo que de alguna manera no es, o todavía no es, o no tiene sentido, o no lo podemos conocer, es decir, la ausencia. Está fascinado por la ausencia, pero es que la ausencia es precisamente lo que nos define a nosotros, a los seres humanos. O sea, Pacheco ve al ser humano como un animal que no está, como un animal que es ausente. O que sí está, porque claro, está ahí, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero es como si no estuviera. Pero aunque esté, no tiene sentido. No tiene sentido es un vacío, ¿no? Es un total vacío. Claro, uno puede preguntarse, ¿esto es posmoderno o moderno, no? Es difícil, ¿eh? Yo creo que es más bien moderno. Es como si fuera un último poeta de la modernidad. No digo que no haya más, ¿no? Que sea el último, como que se acabó ahí, ¿no? No digo eso. Pero es un poeta que expresa de alguna manera esa especie de vacío que el hombre no puede fundamentar, pero que busca fundamentar. Y por eso es moderno. Su deseo es fundamentarlo. Leamos el poema Contra Elegía. Mi único tema es lo que ya no está. Solo parezco hablar de lo perdido. Mi punzante estribillo es nunca más. Y sin embargo, amo este cambio perpetuo. Este variar segundo tras segundo, porque sin él, lo que llamamos vida sería de piedra. O sea, la vida tiene sentido porque se mueve y porque las cosas dejan de ser, ¿no? Y nacen y dejan de ser, nacen y dejan de ser. Todo, todo se está siempre moviendo y como se está moviendo, todo está desapareciendo. Naciendo y desapareciendo es lo mismo, ¿no? Pero claro, esto tiene digamos, una versión trágica, ¿no? Para el ser humano. Nosotros somos una especie de Sísifo. Justamente a la izquierda de lo que acabo de leer, nuevo mito de Sísifo. Respira hondo, ya. Bueno, ahora empuja, como hombre, con fibra, sin desmayo. O sea que hay alguien que está empujando algo. Y el poeta le dice, empuja, pero empuja como hombre, ¿no? Con fibra, o sea, con fuerza, ¿no? Fibra como la fibra que hay, la fibra de los músculos, ¿no? Empuja, sé fuerte, ¿no? Es como el mensaje. Eh, Así que leo otra vez, ¿no? Para que dé sentido. Respira hondo, ya. Bueno, ahora empuja, como hombre, con fibra, sin desmayo, tu granito de arena. O sea que lo que realmente intentamos, tanto nos esforzamos por empujar y por mover y tanto nos esforzamos por hacer algo, eso, como le pasaba a Sísifo, que llevaba una piedra hasta la cima de la montaña y luego la piedra caía y tenía que volver a subirla, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso no es una piedra, es un grano de arena. ¿Por qué? Porque claro, estamos en una sociedad y en un momento de la historia, en Occidente, claro, que, que realizamos trabajos mínimos, trabajos que nos cuestan mucho trabajo, que nos cuestan mucho esfuerzo, pero que al mismo tiempo son mínimos. Un máximo de esfuerzo y un mínimo de rendimiento. Y esto lo sabe cualquier persona que trabaja hasta las tantas de la noche con su ordenador, ¿no? Quitando y poniendo comitas y puntitos, ¿no? Y letritas, ¿no?
Ese es mi trabajo muchas veces. Escribiendo, 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 es un trabajo demoledor, pero al final no es nada, ¿no? No es como levantar una pared o plantar un árbol o recoger el trigo, ¿no? No son, esos trabajos ya no existen, ¿no? Así que somos unos sísifos que empujamos un granito de arena. Y cuando al fin te encuentras en la cima y lo veas que rueda cuesta abajo, dedícate a buscarlo una y mil veces en la pluralidad de este desierto. Ahí es donde estamos. Estamos en la pluralidad del desierto. Es decir, estamos en un desierto que es una inmensa pluralidad. Hay una cantidad infinita, infinitamente variable de posibilidades y de realidades, pero es un desierto, porque no hay nada. Así que mm, Pacheco mira lo que hoy para el hombre, eh, digamos, carece de significado y sin embargo le cuesta tanto esfuerzo y es algo trágico, ¿no? Es trágico y sin embargo es algo como que no existe, no está ahí. Fijaros, aceleración de la historia, a la izquierda. Escribe unas palabras y al minuto ya dicen otra cosa. Significan una intención distinta, se hacen dóciles. Al carbono 14. O sea, escribe algo y el significado ya cambia, ya no es el mismo. Todo está moviéndose continuamente, incluso el significado. Claro, en este sentido, no sé si es moderno o posmoderno, quizá más bien posmoderno. Pero digamos, en la sentimentalidad trágica con la que da fe de esta imposibilidad de frenar el lenguaje, en eso es un moderno. Lo mismo que le pasaba a Becker, que decía, el lenguaje es incapaz de recoger la verdad. Es incapaz. Me gustaría que lo fuera, pero no lo es. El lenguaje se escurre y la poesía también, y entonces no tiene sentido. Así que creo que está en la misma línea, ¿no? Si recordáis cuando leímos a Becker. Repito el poema, escribo unas palabras y al minuto ya dicen otra cosa. O sea, el lenguaje es incapaz. Significan una intención distinta, se hacen dóciles al carbono 14. Criptogramas de un pueblo remotísimo que busca la escritura en tinieblas. Buscamos una escritura, pero estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas, estamos dando vueltas, estamos como Sísifo subiendo y bajando un granito de arena, que no es nada, y sin embargo estamos condenados a un esfuerzo que no supone nada. Todo eso habla mucho de nuestro mundo, de una manera cruda y directa. Es sorprendente, ¿no? Es un poeta único, desde luego. Pero todo esto quizás es casi, digamos, es afín al romanticismo, ¿no? Porque un poeta romántico también hablaba de su mundo con esa especie de desesperanza y también decía que carecía de sentido y también decía que las palabras no decían nada. Mm, bien. Pero fijaros, muy curioso, ¿no? Porque la crítica de la poesía es un tema también de él, ¿no? Y esto está también justo debajo de lo último que he leído, ¿no? Dice, he aquí la lluvia idéntica y su airada maleza, la sal, el mar deshecho, punto, punto, punto. Se borra lo anterior, se escribe luego. Es decir, es un poema que está hablando de la misma construcción del poema, ¿no? Como que pone unos versos, pero no le gustan, lo borra. Se borra lo anterior, se escribe luego. Este convexo mar, sus migratorias y arraigadas costumbres, ya sirvió alguna vez para hacer 1000 poemas. Tampoco sirve. Esto es muy típicamente posmoderno, ¿no? Es, digamos, metaliterario. Aunque ya hace algo así Lope de Vega, ¿no? Pero bueno. Y luego sigue. La perra infecta la sarnosa poesía. O sea, la poesía es como una perra, ¿no? Risible variedad de la neurosis. Precio que algunos pagan por no saber vivir. La dulce, eterna, luminosa poesía. Quizá no es tiempo ahora, nuestra época nos dejó hablando solos. No tiene sentido. Una cosa muy curiosa de la escritura de Pacheco es que su poesía es una poesía que dice, la poesía no tiene sentido. Y el poema, cuando uno lo lee, sí, claro, es un poema, ¿no? Es un poema, quizás tiene sentido, porque es un poema y estamos hablando de ello y es hermoso, ¿no? Pero es como si, o sea, ya no tiene, digamos, el tono profético que tiene el poeta romántico. Eso no. O quizás sí, ¿no? Pero es que lo tiene no teniéndolo, ¿no? Es una cosa muy curiosa, porque estamos hablando solos. Por eso los poemas tienen ese estilo tan seco, ¿no? Como que lo dice y ya está. No repercute
digamos, no somos mejores por saber esto. Estamos igual. Estamos exactamente en ese desierto. No redime. Su poesía no redime, sino que nos deja abandonados. Porque estamos abandonados. La poesía no nos salva. Es una poesía que nos salva. Em, y fijaros cómo le gusta esa idea de la ausencia, ¿no? Del estar en el aire, de no tener fundamento, de estar sin saber, ¿no? De estar flotando. La trapecista tiene un ciclo, dentro de este libro, El silencio de la luna, tiene un ciclo dedicado al circo, que es fantástico. La trapecista. La trapecista encarna el drama del amor y está siempre en manos del aire. La trapecista no comparte el estigma, ser de la tierra y regresar a la tierra. Vivir atados al polvo por la ley de la gravedad y por la pesadumbre del cuerpo. La trapecista actúa siempre con dos, pero nunca se queda con ninguno. Se hunde y vuela en la noche en donde no hay red. Su cuerpo se hace vida ante la muerte. La trapecista es el deseo que se va. Se halla al alcance de la mano y escapa. Alta como una estrella en su desnudez. Su arte de estar presente se llama ausencia. Lo que estaba diciendo al principio. Si comparamos un poco Pacheco y estoy leyendo los poemas un poco deprisa para que tengáis una idea, aunque son muchos, ¿no? Tampoco voy a leer todos, y luego lo podamos comentar. Entonces, si vamos a la fotocopia 2, ahí tenemos otros textos de otros poetas, ¿no? Tenemos esta idea, digamos, de que todo da vueltas y nunca para, pero en el fondo todo está vacío, todo desaparece, es imposible realizar nada. Eso es una idea que está en Trilce. Y claro, hay que tener en cuenta que Trilce es el gran libro. mm, es el gran libro de la poesía hispanoamericana del siglo XX. No es nada, es un librito así. Pues es el libro más importante del siglo XX en la poesía hispanoamericana y desde luego uno de los más importantes del español, ¿no? Hay algunos que dicen que es el mejor libro de poesía Vubets del siglo XX. O sea, en absoluto, total, ¿no? Mm, así que, evidentemente, Trilce ha dejado una huella enorme, ¿no? En la literatura hispanoamericana, pero no solo, ¿no? Desde luego. Y aquí leemos el número 59, que es tremendo. La esfera terrestre del amor, que rezagóse abajo, da vuelta y vuelta sin parar segundo, y nosotros estamos condenados a sufrir como un centro su girar. La vuelta del amor, la esfera terrestre del amor, es como un giro, un giro, un giro, y estamos condenados a sufrirlo. Lo mismo que un centro, su girar. Pacífico inmóvil, vidrio, preñado de todos los posibles, preñado de todos los posibles. Todo es posible, ¿no? En ese vidrio que es como una bola de cristal o algo así, ¿no? Que gira, como el mundo, pero es el mundo, es lo que llama la esfera del amor, ¿no? Andes frío, inhumanable, puro. ¿Acaso, acaso? O sea que, claro, ese acaso significa la esperanza, ¿no? Como que a lo mejor lo conseguimos, ¿no? Gira la esfera en el pedernal del tiempo. El pedernal, porque pedernal es un tipo de piedra donde se afilan los cuchillos. Gira, es una piedra redonda, gira, 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 pones el cuchillo y se afila. Gira la esfera en el pedernal del tiempo, el tiempo que gira. Y se afila hasta querer perderse, porque se afila tanto que desaparece. Gira forjando ante los desterrados flancos aquel punto tan espantablemente conocido porque él ha gestado vuelta y vuelta el corralito consabido. Centrífuga, que sí, 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 no. Y me retiro hasta azular y retrayéndome endurezco hasta apretarme el alma. Gira, 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 parece que sí, que sí, que sí, que sí, no. Es tremendo. Fijaros, el poema que está al lado se llama La Rueda y este es un poema de Pacheco.
no tiene el toque ultraísta vanguardista que tiene Trilce. Es un Vallejo es un vanguardista, Pacheco no, Pacheco es un post-vanguardista, es un tipo que escribe con las palabras más normales del mundo. Pero el significado es un poco parecido, fijaros. La rueda solo es eterno el fuego que nos mira vivir. Solo perdura la ceniza. Funda y fecunda la transformación, el incesante cambio que manda en todo. Solo el cambio no cambia, y su permanencia es nuestra finitud. Hay que aceptarla y asumirla. Ser del instante, material dispuesto a seguir en la rueda del hoy aquí y mañana en ninguna parte. Estamos en el instante y eso significa que hoy estamos aquí y mañana en ninguna parte. Es una rueda donde todo desaparece, ¿no? Es un poco como la de Vallejo, igual de horrible. Y aquí aparece el instante, ser del instante. Y es muy interesante porque en Octavio Paz es importantísimo el concepto del instante. Y una y otra vez habla del instante, Octavio Paz. Abismarse en el instante, el tiempo como instante, ¿no? El presente, ¿no? Pero en el presente de Octavio Paz, en el instante de Octavio Paz, es como un surtidor, es como una flor, es de donde surge todo, ¿no? Es un punto ahora de donde está, digamos, encerrado todo el tiempo, ¿no? Y que da sentido, de una forma extraña, incomprensible, da sentido a la vida del hombre. Sin embargo, en Pacheco, el instante es de verdad un instante. Es un instante que se acaba y pasa y adiós. No hay nada más. Esta idea del pasar, de que todo pasa y desaparece, todo esto es perfectamente moderno, todo lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, esto es una idea de la finitud humana, ¿no? Eh, y de la necesidad de encontrar una explicación a esto y la constatación de que no hay ninguna explicación. Esto lo vemos en el fantástico, preciosísimo poema de Pessoa, que está a la derecha. Lo leeremos en la clase porque tenemos a alguien que sabe portugués, Alberto Caeiro. Alberto Caeiro. Y habla precisamente de eso también del pasar. Luego aquí abajo tenemos un poema, una fotocopia en esta parte. Este pequeñito es un poema de Juarroz, Roberto Juarroz. Poesía vertical. Roberto Juarroz, poesía vertical. Empezó a escribir la poesía vertical en el año 58, creo que es la primera entrega. O sea que fijaros, año 58, pues más o menos cuando Pacheco, ¿no? O sea, es de la misma época, pero Juarroz es argentino. Y lo leeremos luego en clase, ¿no? Y veréis que también está hablando de la ausencia, ¿no? De la imposibilidad de la imposibilidad de decir. No se puede decir nada. Lo mismo aparece en este poema de aquí, que también es de Alberto Caeiro, ¿no? Esto es de Alberto Caeiro y esto también, o sea, de Pessoa, ¿no? Y el poema que hay en el centro es de Rilke, vuestro compatriota. Y ese poema está en alemán. Voy a dar algunas pequeñas indicaciones para que lo podáis ver en casa, ¿no? Ernst es como en inglés serio, ¿no? O sea, Ernstes Stunde es la hora más seria. Y dice, wer jetzt weint irgendwo in der Welt, el que ahora llora, weint, quien ahora llora en algún sitio del mundo, irgend, es como cualquiera, es como en checo y como kolif. Y aquí kolif, ese kolif, sería como este irgend. Irgendwo, y wo es donde, ¿no? O sea, el que llora en un sitio del mundo, en un sitio cualquiera del mundo, ohne Grund, sin sentido, sin fundamento, llora en el mundo. Quien llora en cualquier sitio del mundo, quien llora sin sentido en el mundo, llora acerca de mí. Weint über mich. Y es muy fácil, la estructura del poema se repite, ¿no? Quien, luego dice, lacht, quien ríe en cualquier sitio en la noche, sin sentido, ríe en la noche, se ríe de mí. Quien va, geht, significa ir, ¿no? Quien va es decir, quien está andando, ¿no? Quien está en movimiento, quien está yendo en cualquier sitio en el mundo, quien sin sentido va en el mundo, geht
zu mir, va hacia mí. Y al final dice, stirbt, muere, el que muere en algún sitio en el mundo, sin sentido, el que muere, muere sin sentido, ¿no? Eh, el que hace cualquier cosa en el mundo lo hace sin sentido, porque nada tiene sentido. Sentido y Grund significa fundamento, ¿no? Significa como un suelo en el que te apoyas, ¿no? Así que es sentido en el sentido de sentido como fundamento, ¿no? Donde te puedes apoyar. Y quien hace todas estas cosas sin sentido y al final morir, también sin sentido, sieht mich an, me está mirando. Entonces, aquí tenéis un poema fácil porque es repetitivo, ¿no? Y sin embargo es muy interesante y lo vamos a comentar intentad leerlo y lo vamos a comentar en la reunión que tengamos, ¿no? Gracias.